En la Suma Teológica, la tercera parte, cuestión 40, artículo primero, Santo Tomás trata sobre el género de vida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, sobre lo que más modernamente podríamos calificar su estilo de vida, su manera de vivir. Y nos da al comienzo del artículo una premisa fundamental. Dice, el género de vida de Cristo debió ser tal que concordase con el fin de la encarnación por la que vino a este mundo. Es decir, una coincidencia, una concordancia entre el modo de vida y la finalidad de la encarnación. Presenta un punto de partida completamente lógico. ¿Cuál es el motivo de la encarnación que fundamenta este estilo de vida? Lo va a ir señalando y lo vamos a ir leyendo y comentando un poquito a lo largo de esta reflexión. Pero desde ya, Santo Tomás siempre ha afirmado con mucha claridad en la Suma Teológica, especialmente en la Suma Teológica, que la finalidad de la encarnación es la redención, obviamente, lo más acorde con la revelación bíblica. Hay una parte donde Santo Tomás se pregunta si el Hijo de Dios y el Verbo de Dios se hubiera encarnado aunque no hubiera existido el pecado original. Y Santo Tomás dice que obviamente Dios puede, es omnipotente, podría haberse encarnado, podría haber asumido nuestra naturaleza humana aunque no hubiera existido el pecado. Pero lo más razonable, de acuerdo a los datos que nos ofrece la Biblia, es que ese es el motivo. Porque existió el pecado original y porque existen sus consecuencias, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, asumió la naturaleza humana para precisamente rescatarnos de ese pecado, rescatarnos del mal, redimirnos. La finalidad de la encarnación es fundamentalmente la redención. Aquí a lo largo de este artículo Santo Tomás va a ir presentando algunos matices de ese motivo. Pero desde ya tener claro al comienzo esta finalidad tan puntual y tan concreta. Jesucristo, el Hijo de Dios, viene al mundo para rescatarnos del pecado y de la muerte, por supuesto, y abrirnos nuevamente las puertas del cielo. ¿Por qué es una cuestión interesante? ¿Por qué me pareció especialmente interesante? Porque no solamente nos ilumina sobre Jesucristo, sino que las iluminaciones sobre Jesucristo inciden en nuestra vida también. Y especialmente, quería hacer esa referencia, en la vida sacerdotal, en razón de esta participación del sacerdocio de Cristo de manera ministerial mediante el orden sagrado en el sacerdocio. El sacerdote es ordenado in persona Christi, como se suele señalar, mostrándonos la profundidad de esta consagración. Actúa in persona Christi. Y por lo tanto debe guardar cierta similitud con, en primer término, la persona divina y, por ende, como esa persona divina asumió la naturaleza humana, con también el modo de vida de Cristo. Es decir, debe haber una concordancia, y por eso les decía que me interesaba especialmente una concordancia entre lo sustancial, lo fundamental, que es lo que aquí presenta Santo Tomás, por supuesto, la manera en la cual vivió Jesucristo, la manera en la cual vive también, o debiera vivir, el sacerdote. No es, por supuesto, exclusivo, también es aplicable, y por eso es tan interesante siempre Santo Tomás, por los diversos niveles de aplicabilidad de su doctrina,
a, a todos los cristianos, a todas las personas que deberían o deberíamos imitar la ejemplaridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero por supuesto tiene una especial referencia al sacerdocio, dado que el sacerdocio prolonga de manera ministerial, así como el bautizado lo hace al nivel del sacerdocio común de los fieles, que se llama, el sacerdote ordenado lo hace participando de manera única de del sacerdocio de Cristo, en orden a prolongar este beneficio que el Señor nos obtuvo por su encarnación y, por supuesto, su pasión y muerte redentoras. Prolongar a lo largo de la historia y hasta los confines del mundo la obra redentora de Cristo, si lo podemos decir en pocas palabras. Jesucristo viene al mundo para redimirnos y a partir de ahí, especialmente a través del ministerio sacerdotal, prolongar esa obra redentora hasta el fin del mundo. Esto exige un modo de vida, al menos en lo sustancial. Por supuesto que después hay lógicas variantes y los tiempos y las circunstancias son diferentes, pero quedarnos con esta idea de lo fundamental. Cristo entonces, nos dice aquí Santo Tomás, tuvo un estilo de vida, vivió de tal manera que concordase con el fin de la encarnación. Por lo tanto, nosotros también debemos vivir de una manera semejante, en orden a que la finalidad de esa encarnación, que es la redención, se continúe prolongando. Por eso me parecía que era una página, lo iremos viendo, muy, muy profunda sobre espiritualidad cristiana y especialmente sobre espiritualidad sacerdotal. Santo Tomás va a decir de esta forma concisa que caracteriza la Suma Teológica, va a señalar tres dimensiones o tres aspectos de esta finalidad de la venida de Cristo al mundo que justifican este modo de vida que va a desarrollar. Dice, vino al mundo primero para manifestar la verdad. La primera afirmación de Santo Tomás es esta. Jesucristo vino al mundo para manifestar la verdad. Desde ya podemos ir comprendiendo que la finalidad de la vida sacerdotal también será esa, en esta concordancia, manifestar la verdad, frente a un mundo donde la verdad, especialmente frente a un mundo donde la verdad suele ser despreciada, minusvalorada, arrinconada, desconocida, y donde la opinión ha ocupado el lugar que debe ocupar la verdad. No porque el opinar sea algo malo, sino porque debe ocupar el lugar que le corresponde. Entonces, la manifestación de la verdad. Verdad también entendida en el sentido etimológico muy interesante de la palabra, que es desocultar. No solamente la verdad como concordancia entre lo que se piensa y la realidad y lo que es siempre un gran desafío y un gran compromiso, sino también la verdad en el otro sentido, desocultar, manifestar, hacer visible, hacer patente, hacer accesible el misterio de Dios, sin que ese misterio de Dios deje de ser tal. En el Evangelio de San Juan, Santo Tomás acá cita otra, ahora la vamos a leer, otra
afirmación de Jesucristo en el diálogo con Pilatos, pero ya en la primera página del Evangelio de San Juan se alude a este tema de alguna manera, cuando se presenta a Jesucristo como aquel que revela al Padre, que da a conocer al Padre. Dice al final del prólogo, conocido como prólogo de San Juan, a Dios no lo ha visto nadie jamás, es el Hijo único que lo ha dado a conocer. Ha sacado, por así decirlo, del Padre y nos ha mostrado, nos ha dado a conocer al Padre. En ese sentido, Jesucristo también se presenta a Él como la verdad. La verdad no solo como un enunciado, sino como una persona. Y la finalidad de la encarnación tiene que ver con esto. Fíjense, es transparencia, en cierta manera, del Padre. Se lo dice por usar una palabra, ¿no? Se lo dice a Felipe cuando Felipe le dice, el apóstol, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen, algo así, no me acuerdo bien la frase, pero lo sustancial es esto, el que me ve a mí, ve al Padre. También esto tiene que ver con lo sacerdotal. No es un término, sino un medio. De allí que se le dé también la denominación de pontífice, en el sentido amplio de la palabra, o en el sentido etimológico de la palabra, el que hace puentes, o el que es puente, entre Dios y los hombres. Esta función mediadora, esta misión mediadora. Entonces también esto irlo aplicando, ¿no?, a la vida cristiana o a la vida sacerdotal es muy importante tenerlo en cuenta. El sacerdote no es un fin en sí mismo, en cierto sentido, sino que es para el Padre. El que me ve a mí ve al Padre. Un enorme desafío, imposible sin la gracia, por supuesto. Llevar al Padre. Cuando comienza el Evangelio de San Juan también, los primeros versículos, el primer versículo, el Verbo estaba junto a Dios, allí Dios es el Padre, el Verbo era Dios, es el Hijo, estaba junto al Padre, vuelto hacia el Padre, como mirándose mutuamente en el amor. El pecado nos hace dar la espalda al Padre, nos hace mirar, nos hace girar hacia las criaturas, ordenándonos hacia las criaturas, dándole la espalda a Dios. El demonio en la tercera tentación de Cristo le dice algo semejante, la tentación más grave de todas y que está implicada en cierto modo en todas. Le muestra todos los reinos del mundo, te daré todo esto si postrándote me adoras. Es decir, ordenar al hombre hacia las criaturas como si fuera Dios, idolátricamente, y por supuesto en la idolatría, cualquier idolatría tiene algo de demoníaco. Si postrándote me adoras. Adorar las criaturas, es decir, vivir para ellas, es en el fondo adorar también a Satanás. Y lo más grave de todo, darle la espalda a Dios. Entonces el primer versículo del Evangelio de San Juan muestra este mirar al Padre. El pecado nos hace darle la espalda. Y la misión de Jesucristo es volvernos al Padre, hacernos girar nuevamente hacia Él. Siempre me gusta recordar ese giro que da María Magdalena, que mira al sepulcro, dominio de la muerte, dominio de las consecuencias que el pecado trajo para la humanidad, y ante la presencia de Cristo se da vuelta, por dos veces, en dos ocasiones, como Jesucristo rescatándola de los dominios de la muerte también, haciéndola volver la mirada hacia Él y por lo tanto hacia el Padre.
En pocas palabras, la misión sacerdotal tiene que ver con eso. Volver uno, por la gracia de Dios, y hacer volver a los demás hacia el Padre Celestial. Santo Tomás pone acá el pasaje de Juan 18:37, no sé si el versículo está bien, entiendo que sí, donde dice Jesucristo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Es el testimonio de la verdad. Por tal motivo, añade Santo Tomás, no debía ocultarse llevando una vida solitaria, ¿no?, apartada completamente del mundo, sino manifestarse en público predicando a la luz del día, para dar testimonio. Fíjense que está de fondo, ¿no?, esta idea del desocultamiento. Después vamos a ver en los riesgos o las tentaciones que implica este testimonio de la verdad, o cada uno de los puntos que va tratando Santo Tomás para nosotros. Entonces va a justificar este primer aspecto del estilo de vida de Cristo, que no debía ocultarse, que no debía apartarse completamente del mundo, porque su finalidad era testimoniar la verdad. Así también sucede con el cristiano en general. Claro que allí hay diversos modos de vida también, pero me quería referir concretamente al sacerdocio. No lleva una vida oculta en este sentido, sino una vida manifiesta, pero lo que manifiesta es la verdad del Padre Celestial, porque para eso existe. No es cualquier manifestación. Ya ir teniendo en cuenta, después lo vamos a repasar desde esta otra perspectiva, ir teniendo en cuenta que estas tres características que definen el modo de vida de Cristo son tres grandes verdades. Y el demonio, donde encuentra una verdad, el demonio no queda indiferente frente a la verdad. Él sabe que es verdad. Y a veces pensamos que frente a la verdad, por supuesto el demonio no queda indiferente, pensamos que su ataque a la verdad es simplemente negarla. Pero no es lo que habitualmente sucede, sino más bien deformarla. Ponerla en un lugar que no le corresponde. Es la táctica demoníaca desde el comienzo de los tiempos. Usar el bien para el mal. Ofender a Dios con sus mismos dones. Y entonces cuando advierta una verdad, tratará de deformarla para engañar en la medida de lo posible, sin que nos demos cuenta. Enseguida lo vamos a ver, vamos a volver sobre esto. Entonces, el primer motivo, manifestar la verdad, y eso que hace a la finalidad de la encarnación implica de suyo un desocultamiento, pero un desocultamiento en este sentido, fundamentalmente. Manifiesta la verdad. Por eso dice después, cita también Santo Tomás a San Lucas, dice a los que trataban de retenerlo: también a otras ciudades tengo que anunciar el Evangelio del reino de Dios, puesto que para eso he sido enviado. Querían que Jesucristo se quedara con ellos, y Jesucristo sigue adelante, no se queda en ese lugar, sino que sigue adelante. Dice, porque para eso he sido enviado, para anunciar el Evangelio, para testimoniar la verdad públicamente. Segundo, dice aquí, vino para liberar a los hombres del pecado. Esto es lo que decíamos recién, conforme a lo que se lee en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
clarísimo allí. A veces también se deforma esta verdad, esta finalidad de la encarnación. ¿Para qué vino? Se le dan otras connotaciones que no necesariamente son incompatibles con la encarnación, pero hay que ir a lo fundamental. Vino para eso. Y todo para esto. También en la vida sacerdotal sucede lo mismo, o debería suceder. La pluralidad de actividades que se pueden desarrollar, muy variadas, no deben ocultar esta finalidad: rescatar a los hombres del pecado. Por eso dice San Juan Crisóstomo, citado por Santo Tomás, aunque morando en un mismo lugar, Cristo hubiera podido atraer a sí mismo a todas las gentes para que oyesen su predicación, no lo hizo, sin embargo, dándonos ejemplo para que corramos y busquemos a los que se pierden, como lo hace el pastor con la oveja perdida y el médico se acerca al enfermo. Es decir, vino para liberar a los hombres del pecado y por ese motivo sale a buscar a las ovejas perdidas. Sale a buscar a las ovejas perdidas para rescatarlas del pecado. Porque puede haber otras motivaciones de esta salida que no sean rescatarlos del pecado. Ya volvemos sobre eso. Y pone acá, citando a Crisóstomo, un gran dinamismo, el lenguaje que emplea aquí. Corramos y busquemos a las que se pierden. Muchas veces pensamos en los que están alejados, o hace muchos años, de la vida de la fe, y ciertamente que es así, que están necesitados de nuestra cercanía, y a veces perdemos de vista a los más cercanos, que también, como todos, estamos necesitados de que el buen pastor nos redima del pecado. En tercer lugar, dice en este texto, en esta página tan preciosa de la Suma, vino Jesucristo para que por medio de él tengamos acceso a Dios o acceso al Padre, según se lee en Romanos 5:2. Y de este modo, conversando familiarmente con los hombres, fue conveniente que inspirase a los hombres confianza para que se allegasen a él. Como la finalidad es acceder al Padre, Jesucristo engendra familiaridad. De hecho, existe esta familiaridad en el orden espiritual por el bautismo, para que lleguen al Padre. Una familiaridad, una cercanía ordenada al Padre. Notemos que vamos detectando estos elementos que son grandes verdades, pero que pueden deformarse si se pierde de vista el sentido de esas verdades. Vino para manifestar la verdad de Dios. Vino para recorrer el mundo y salvar a los pecadores. Vino para tener acceso a Dios, para que tengamos acceso a Dios y por eso engendrar esta confianza, esta cercanía, esta proximidad. Una proximidad de salvación. Porque en cualquiera de estos casos puede suceder que se mantenga un aspecto de la verdad y se oculte, se deforme o no se tenga en cuenta su finalidad. Una manifestación, un desocultamiento que se puede convertir en vanidad, donde no se da testimonio de la verdad, sino de uno mismo. Primer caso. Un
recorrer dinámicamente, con gran entusiasmo, la búsqueda de las ovejas perdidas, pero no para llevarlas a Cristo, sino para llevarlas a uno mismo. O una familiaridad, una confianza, una cercanía, una proximidad, pero no para volvernos al Padre, sino para terminar mundanizando el Evangelio. Un autor por allí decía esa frase muy significativa, ¿no? Tener esa precaución de que la evangelización del mundo no se convierta en la mundanización del Evangelio. Dice en este último caso, Mateo 9:10, sucedió que mientras estaba él en la mesa en su casa, muchos publicanos y pecadores vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. San Jerónimo, exponiendo el pasaje, comenta: habían visto que un publicano, convertido del pecado a una vida mejor, había encontrado lugar para la penitencia, y por eso tampoco ellos desesperaban de conseguir la salvación. Un gesto de misericordia muy grande de Jesucristo, al ver los pecadores que Jesucristo estaba con ellos, familiaridad, proximidad, para salvarlos. Eso animaba a acercarse a Cristo. Una de las indignaciones de los fariseos es esta proximidad. A los fariseos les molesta esta proximidad, pero les molesta porque era una proximidad de salvación. Por eso les molesta, no por la mera proximidad. La proximidad con los pecadores era para ellos despreciable. Leamos, por ejemplo, el capítulo 15 de San Lucas, donde están las 3 parábolas de la misericordia. Vemos especialmente en la última la molestia del hijo mayor por el banquete que se celebra. No es solo por el banquete que se celebra en la casa del Padre, sino porque se celebra la salvación del Hijo. Esto indigna al fariseísmo, que es la expresión más clara de lo demoníaco en el mundo, de aquel tiempo y del nuestro. Entonces, cambiarle el sentido, sí, que tenga proximidad, pero no de salvación. Queda una verdad, queda una buena acción allí, presente, pero desgajada de la finalidad. Se cambia la finalidad. No se ve, se oculta, lo contrario de la verdad. Recordemos, Jesucristo no solamente vino al mundo para mostrar al Padre, pero en ese acto mismo queda en evidencia también el mal que habita en el mundo. La verdad ilumina. Y una de las grandes indignaciones farisaicas es que Jesucristo pone en evidencia el mal que habita en sus corazones, porque era un mal disimulado. Frente al pueblo, los fariseos aparecían como los grandes cumplidores de la ley, los perfectos, los puros, los intachables, los impecables. Y Jesucristo destapa lo que había y queda en evidencia cuando les dice, por ejemplo, sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, de gran belleza, y por dentro llenos de huesos de muertos. Es lo que sucedía con los profetas en el Antiguo Testamento. El profeta ve algo que los demás no ven, por inspiración de Dios especialmente, y lo evidencia. Es necesario que la enfermedad se note para ejercer la curación. Jesucristo no lo hace para indignarlos a los fariseos, o los profetas para indignar al pueblo de Dios, sino para curarlo y para advertirnos a nosotros del peligro, porque es un peligro oculto, que se va extendiendo sin notarse. Entonces, en este último punto, también puede suceder esto. En los primeros versículos del Evangelio de San del capítulo 15 de San Lucas, dice más o menos que los
publicanos y pecadores se acercaban a Jesucristo para escucharlo, mientras que los fariseos y escribas murmuraban: este come con pecadores, establece alianza con pecadores. Y sabían perfectamente que la alianza es alianza de salvación y de misericordia. Por eso se indignan. Cada uno de estos, Santo Tomás menciona estas tres. Retomamos un poquito al comienzo. El género de vida de Cristo debe concordar con el fin de la encarnación. ¿Y para qué Jesucristo vino al mundo? Santo Tomás lo dice de una manera muy clara. Vino al mundo para manifestar la verdad, para liberar a los hombres del pecado y para que tengamos acceso a Dios. Son como tres matices de la misma finalidad. Como vino para eso, vivió de manera conforme con eso. Si vino al mundo para manifestar la verdad, no debía llevar una vida oculta, sino testimonial, que, como les decía, vale tanto para el cristiano en general, de una u otra manera, como para especialmente el sacerdote. Segundo, como vino para liberar a los hombres del pecado, recorre el mundo anunciando la buena noticia. Tercero, como vino para que tengamos acceso al Padre, genera esta familiaridad, esta cercanía espiritual, en primer lugar. Antes que me olviden, este segundo caso, ¿no? Cuando Jesucristo recorre la Tierra Santa, dice, no se quedó en un solo lugar, sino que recorrió. Cada uno de estos abre perspectivas inmensas en la historia de la salvación, tal como lo presenta la Sagrada Escritura. Desde el comienzo hasta el fin está esto. Dios que sale al encuentro del hombre apenas cometido el pecado original. Oí tus pasos por el jardín y tuve miedo, por eso me escondí. Y Dios va a rescatarlo, a desocultarlo. Fíjense lo personal que es la verdad. No es una cosa fría, abstracta, distante. El hombre se ocultó y Dios lo desoculta. Evidencia el pecado, por supuesto, pero lo desoculta iluminándolo. Enseguida vamos a comentar un poquito esto de iluminar, que aparecen las respuestas a las objeciones que Santo Tomás nos ofrece. ¿Qué puede suceder con esto? ¿Cuáles son las tentaciones que puede haber detrás, escondidas, que el demonio puede introducir dentro de estas verdades? Es algo muy propio de él introducirse en el ámbito de la verdad. Antiquísimo también en la Biblia. Tenemos el libro de Job. ¿Cómo comienza el libro de Job? Con esa gran asamblea celestial, los ángeles, ante Dios, y el demonio introduciéndose allí de una manera casi despreocupada. Después les recomiendo lean, aunque sea el comienzo, primer capítulo de Job. Se introduce de una manera un tanto desaprensiva, despreocupada, como estoy andando por acá, ya que estamos, me hago ver un poco. Se introduce en el ámbito de la verdad. No sé si es el profeta Ezequiel, cuando se anuncia la purificación de Israel, una dramática purificación. Dios dice allí en la profecía, creo que es Ezequiel, tengo acá presente el versículo, comienza por mi santuario. Empezar por ahí, empezar por el santuario.
porque allí es donde se introduce el demonio. Santuario en el sentido del templo, pero también en el sentido de... A ver si encuentro... Había otra expresión muy interesante también. Santuario también en el sentido del corazón, el ámbito sagrado. Le interesa mucho a Satanás el ámbito sagrado. No siempre va a querer que nos alejemos físicamente de lo sagrado, pero siempre va a querer alejar nuestro corazón de lo sagrado. Eso sí. Entonces, para corromper, para pervertir. Bueno, enseguida tal vez pueda encontrar esto que me interesaba. A ver. Bueno. En los lugares, esto no es del profeta, no es de otro autor, pero va en esa misma línea, ¿no? En los lugares donde está la salvación brota también el peligro. El demonio tiene una particular afición a lo santo. No porque ame a Dios, por supuesto, sino porque es lo que más daño le hace. Por eso emplea la Biblia para tentar a Cristo. Conoce muy bien la Biblia para corromperla. Bueno. Entonces, ¿qué tentaciones surgen o pueden surgir aquí en cada uno de estos que pueden deformar el sentido de la vida? No es una cuestión puramente teórica. Si viene al mundo para manifestar la verdad, ¿qué puede suceder aquí? Que ese desocultamiento sea el desocultamiento de uno mismo y no de la verdad de Dios. Usar de la verdad de Dios para mostrarse uno mismo. Esto también está en las tentaciones de Cristo en el desierto. En este caso, la del templo, podríamos presentarla acá. Tírate de aquí abajo que los ángeles te socorrerán. Ámbito sagrado, tírate abajo, los ángeles te socorrerán y todo el mundo reconocerá este espectáculo milagroso. Emplea una verdad, está citando un salmo real. Y muéstrate al mundo para que todos te alaben. Pero noten este detalle, está usando de lo santo para recibir la alabanza propia. No está desocultando al Padre, no está dirigiéndose al Padre, sino que está centrándose en sí mismo. Fariseo y publicano también puede estar ahí presente, manifestarse. Otras maneras también dentro de esta primer tarea que indica o señala un modo de vida, esta manifestación pública, predicando la luz del día, que dice acá de Jesucristo, es absolutizar lo relativo en torno a la verdad, ¿no? Y relativizar lo absoluto. O sea, absolutizar lo relativo, ¿no? Hay un montón de cuestiones que son relativas, que son opinables, bueno, volverlas absolutas. ¿Hay algo de verdad en una opinión? Sí, lo puede haber, pero debe ocupar el lugar que le corresponde. Entonces,
Especialmente en nuestro mundo, lo que vale es lo que se dice, lo que se opina, lo que a cada uno le parece. Y se van pervirtiendo la religión, ya ni siquiera a nivel de religiones oficiales, sino de cada uno tiene su propia religión, su propio culto, su propia manera de relacionarse con Dios. Y está bien por el solo hecho de que uno lo ha decidido. Entonces tiene unos rasgos de verdad, por ejemplo la relación personal con Dios, gran verdad, pero se absolutiza y entonces todo queda restringido a la manera en la cual yo decida relacionarme con Dios y seguir llamándome cristiano, o relativizar lo absoluto, que es la otra cara de la misma moneda. Las grandes verdades de nuestra fe, volverlas opinables. También la clásica, enunciar la verdad sin la caridad, que en el fondo atenta contra la verdad, o una caridad sin verdad, que en el fondo atenta también contra la caridad. En el Génesis dice, y en el Evangelio, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Bueno, caridad y verdad también. Así que en este primer punto podemos advertir estas circunstancias. Manifestar la verdad, sí, como que el demonio nos dice, sí, hay que manifestar la verdad. Pero ¿qué verdad? ¿De qué manera? ¿Qué implicaciones tiene en la vida? Manifestar la verdad para que no brille la verdad, sino que brille el que la manifiesta. Muy lindo el ejemplo ahí de San Juan Bautista, que vino para testimonio de la verdad. Dice, creo literalmente, sería mejor decir así, no solo como testigo de algo que recibió, sino como testimonio. La vida de Juan Bautista es testimonio. No es solamente alguien que da un testimonio de otra cosa, de la verdad, sino que su vida es testimonial. Su vida es el testimonio. Y entonces San Juan Bautista se convierte, empleando esa expresión que decimos hace un rato, en transparencia de la verdad. Por eso es sacrificado. Dice el propio Juan, esto es una figura ejemplar, no tan conocida como uno podría sospechar. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. Magnífico. Jesús va a decir, no hubo nadie comparable a Juan Bautista entre los nacidos de mujer. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. Y por ese motivo va a derramar su sangre en testimonio de la verdad. No se busca a sí mismo Juan Bautista, sino busca revelar la verdad. Bien. Entonces acá, bueno, esto sale un poco improvisado, pero se abre un gran panorama. Podemos ir pensando todas las deformaciones posibles, las tentaciones que pueden esconder la manifestación de la verdad. Cuando habla de que Jesucristo vino al mundo para liberar a los hombres del pecado y por eso va corriendo a buscar la oveja perdida, también un dinamismo desconectado, desarraigado de su finalidad. Esta búsqueda, esta evangelización, esta misión, que puede convertirse en activismo y también puede convertirse en vanagloria. Sí, buscar a la oveja perdida, buscar todos los medios al alcance para la evangelización, para terminar quedándose solo en los medios.
para quedarse conforme con la simple actividad. Y de a poco ir viviendo en esa desvinculación del fin, pensando que todo depende de uno, pensando que todo depende de los medios que uno emplee. Los grandes de la Biblia tuvieron muy claro esto, aunque nos llama la atención a veces las maneras. Pensemos en Moisés. Cuando Dios le encomienda a Moisés la tarea, lo podemos leer en el libro del Éxodo. Al menos 5 veces Moisés se resiste a ser enviado, porque se da cuenta de que la misión lo excede por todas partes. O también Jeremías, también grandioso allí, la vocación de Jeremías, buscar el profeta Jeremías al inicio de la profecía. No me envíes, no, soy un muchacho, soy insignificante, no puedo llevar adelante esta misión. Y Dios le dice, donde yo te mande tú irás, lo que yo te diga tú les dirás. Yo estaré contigo, ¿no? Gran fórmula de asistencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O Jesucristo, que hace me gusta decir, la peor propaganda vocacional de la historia. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. No es una frase célebre nada más. Una tremenda realidad que nos hace conscientes de que nuestros pobres medios son totalmente efímeros e ineficaces. No porque no haya que usarlos, sino porque solo tendrán valor a la luz de la fe. Por eso nuestro compromiso más importante siempre será la unión con Dios, la santidad, que es el gran medio. Entonces, a veces el despliegue de medios es deslumbrante. Y a veces todo lo contrario, ¿no? Siempre el demonio juega a las dos puntas. O te facilita la percepción de los éxitos para la vanagloria, o te sobredimensiona los supuestos fracasos para impedir la tarea. O, en el caso primero, brillar diciendo la verdad, o lo contrario, por una falsa humildad no se manifiesta. El demonio aplaude muchas veces éxitos y oscurece todavía más los supuestos fracasos. Pero en el fondo siempre está lo mismo. Dios deja de ocupar el lugar prioritario y empieza uno a ocupar el lugar prioritario. Uno puede ser objeto de su propio culto, como el fariseo en el templo. Oraba delante de sí mismo, miraba al espejo. También, y en la última, como les decía, esta familiaridad cuando no está al servicio de la salvación en los diversos modos en los cuales puede ejercerse. Generar confianza, generar familiaridad, pero de a poco ir desvinculándolo de la salvación. Entonces, la evangelización del mundo, una finalidad inicialmente importantísima y buenísima, que se convierte en una mundanización del Evangelio. Insisto, son pequeños puntos de partida, hay mucho detrás de cada uno de estos pequeños párrafos, tanto en el sentido positivo, que ordena nuestra vida, tanto en el sentido negativo de la tentación o del pecado. Pero vamos a leer y comentar muy brevemente las objeciones, la respuesta a las objeciones que presenta aquí Santo Tomás. Dice, Cristo quiso manifestar su divinidad por medio de su humanidad. Y por eso, conversando con los hombres, lo que es una actitud propia del hombre, manifestó a todos su divinidad, predicando y haciendo milagros, y llevando entre los mismos una vida inocente y justa.
Acá también nos da una pauta de la misión. Por medio de la humanidad manifestar la divinidad. Por medio de lo visible mostrar lo invisible. Pero sobre todo esto, llevando una vida inocente y justa. El gran modo de vida de Jesucristo es su inocencia, su santidad, por supuesto, su justicia. Llevado una vida virtuosa. En la segunda dice, como se expuso en la segunda parte de esta misma obra, la vida contemplativa en absoluto es superior a la vida activa. Compara vida contemplativa y vida activa. La vida contemplativa es, de suyo es superior a la vida activa, porque esta vida activa se aplica a las cosas corporales. No obstante, la vida activa por la que alguien comunica a los demás mediante la predicación y la enseñanza lo que antes ha contemplado, es más perfecta que la vida exclusivamente contemplativa, porque aquella vida supone la abundancia de la contemplación, y por ese motivo Cristo eligió tal género de vida. No es la vida de Cristo no es puramente contemplativa ni puramente activa, es una vida activa en el sentido de la predicación y la enseñanza, fundada en la plenitud de la contemplación. Hay en otra parte de la Suma Teológica, cuando habla de las órdenes religiosas, tiene una frase preciosa que dice, es más perfecto iluminar que lucir, que brillar. Así es más perfecto comunicar a otros lo contemplado que exclusivamente contemplar. A veces también, y acá está otro aspecto de lo que veníamos diciendo sobre posibles tentaciones sobre esto. El modo de vida de Cristo es la plenitud de la contemplación, la plenitud de la unión con el Padre Celestial. El nuestro también, la contemplación, la consideración detenida de la verdad en orden a comunicarla. Dice, esa vida es más perfecta todavía, y es el género de vida de Cristo, y debería ser el género de vida del cristiano, y en la vida sacerdotal también. Son desafíos, por supuesto, ¿no? Son caminos que debemos recorrer. A veces no es lo mismo brillar que iluminar. A veces por iluminar uno pretende solo brillar. Y a veces por no brillar deja de iluminar. Siempre pasa lo mismo. Volviendo a lo de Juan Bautista, que me estaba olvidando, el verbo y la palabra, que también explicara San Agustín. Perdón, la voz y la palabra, con mayúscula la palabra, ¿no? San Juan Bautista, yo soy una voz que clama en el desierto. La voz es vehículo de la palabra. La voz se extingue y la palabra queda en el corazón. Pero hay una gran similitud entre voz y palabra. Por eso confundieron a Juan con el Mesías. Pero él dice, yo soy la voz. O la lámpara. Él es la luz. Hay similitud, hay proximidad. Pero hay una distinción. Que el santo advierte y respeta. No es la palabra, es la voz, el vehículo. No es brillar, es iluminar. Lindísima también esas expresiones. Bueno, vamos a ir terminando. En la tercera, respuesta a la tercera objeción. Dice, el comportamiento de Cristo fue nuestra propia instrucción. O sea, el modo de vida de Cristo, y digamos el modo de vida del cristiano, debe ser instrucción, debe ser ayuda para que los demás también vivan de esa manera. Y por eso, para dar ejemplo a los predicadores, acá está más centrado, por supuesto, en la vida sacerdotal, más claramente,
para dar ejemplo a los predicadores de que no siempre han de ocuparse de la gente, el Señor algunas veces se apartaba de las multitudes. Interesantísimo esto que dice aquí Santo Tomás. Dice, no siempre han de ocuparse de la gente. Parecería un poco contradictorio, pero está en el Evangelio. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué Jesucristo a veces se apartó? Unas veces dice, a causa del descanso corporal. Fíjense cómo respira salud física y salud mental, ¿no? Esta expresión de Santo Tomás. Humanidad. Jesucristo restaura la humanidad en orden a la salvación y por eso mismo en cuanto a humanidad. Es el hombre perfecto en todo sentido. La espiritualidad cristiana no está desconectada de la totalidad de lo humano, sino que rescata la totalidad de lo humano. O espiritualidad incorpórea o corporalidad sin espíritu. Lo de la primera y segunda tentación en el desierto. Vive solo para el pan, cuerpo sin espíritu. O la segunda, vive solo para la espiritualidad. Arrójate, un espíritu sin carne. Entonces el descanso corporal, dice en Marcos 6:31, el Señor dijo a sus discípulos, venid a un lugar desierto y descansad un poco, pues eran tantos los que iban y venían que ni para comer tenían tiempo. O sea, hace falta tiempo para comer, tiempo para descansar, porque es propia y auténticamente humano. Uno de los motivos por los cuales Jesucristo lo hace y le exige a los apóstoles que lo hagan. Otras veces el motivo era la oración. Lucas 6:12. Aconteció por aquellos días que salió hacia la montaña para orar y pasó la noche en oración con Dios. Se aparta para la oración. ¿Qué nos sugiere el demonio acá? Todo es oración. Sí, ciertamente. Otra vez. Otra verdad. Toda nuestra vida es oración. Lo que hacemos, lo que decimos. Pero hay un espacio especial para una oración especial. Como cuando se dice en otro sentido, Dios está en todas partes, ¿por qué voy a ir al templo, a la iglesia? Sí, Dios está en todas partes, pero de maneras, de modos distintos. Entonces, todo es oración, nos sugiere el demonio. No te retires a rezar. Lo mismo en la primera que decíamos, apartarse por el descanso corporal. Una cosa es el activismo, al cual el demonio puede llevarnos, y otra cosa es la pereza, a la cual también puede llevarnos. Él va tentando de acuerdo a la condición de cada uno. Jesucristo muestra este perfecto equilibrio entre todas estas cosas. A propósito de este pasaje de que salió a la montaña para orar, dice San Ambrosio que con su ejemplo nos instruye sobre los preceptos de la virtud. Otras veces, finalmente, se apartó de las multitudes para enseñarnos a rehuir el favor de los hombres. Mateo 5:1. Viendo Jesús aquellas multitudes, subió al monte. Comenta Crisóstomo, por el hecho de no comparecer en la ciudad y en las plazas, sino de vivir en el monte y en la soledad, nos enseñó a no hacer cosa alguna por ostentación y alejarnos del bullicio, máxime cuando sea necesario hablar sobre lo esencial para la salvación. También acá, rehuir el favor de los hombres. A veces se apartaba de eso, caso de la multiplicación de los panes. Querían todos apoderarse de Cristo para hacerlo rey, pero porque les había dado pan. Jesucristo se va, no es ese rey.
Y después le va a explicar, la obra es que creáis en el Hijo de Dios. Siempre está esto de fondo. La oscuridad en el corazón del hombre puede tener dos raíces, o la ausencia de luz o una luz demasiado excesiva. En ambos casos nos puede dejar ciegos. Por eso cada uno de estos facetas del estilo de vida es pasible de una tentación. Buscar constantemente el favor de los hombres, la aprobación de los hombres, el aplauso de los hombres. No porque el reconocimiento esté mal, sino porque no se puede vivir para el reconocimiento. No porque iluminar esté mal, sino porque a veces brillar puede cegar. Iluminar puede encandilar. Entonces es difícil a veces este equilibrio. Y por eso Jesucristo nos muestra una vida profundamente equilibrada. Esto es un poco lo que dice aquí Santo Tomás, una página, 2 páginas, simplemente sobre la manera en la cual Jesucristo vivió y la manera en la cual, porque vivió para estos motivos que venimos diciendo, y vivió para que nosotros también vivamos de la misma manera, para que seamos iluminados por Él y para que un día sí podamos participar de esa luz plena en la Jerusalén del cielo.